Ya se va a iniciar en este momento. Muy bien, se está iniciando la grabación y estoy iniciando también. Ahí está, listo. Estamos entonces compartiendo ya el material del curso en la pantalla, ¿sí? Muy bien. Bien, se me está escuchando claro, ¿sí? Estamos ya compartiendo la pantalla. Mi cámara está encendida, si tengo algún problema, pero no creo que haya mayor problema por aquí. Pero si no, pues estaría apagando en cualquier momento, ¿sí? Para poder fluir mejor la comunicación entre nosotros. Bien, hoy día estamos en la última sesión, ¿verdad, chicos? Veo que somos muy poquitos, debe ser porque hay una confusión de repente por las fechas. Tuvimos un feriado en el Perú, así que nos hemos prolongado un poquito más de fechas largas, pero sí estamos con las 5 sesiones hoy, ¿verdad? Estamos ya en el curso entonces de redacción de documentos administrativos. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos pues acompañándonos mutuamente en este seguimiento y aprendizaje del curso. A ver, veamos qué tenemos para hoy. Ya hemos tocado los grandes fundamentos de la redacción de documentos administrativos. Sabemos que son la base de la comunicación, en este caso sustentatoria a través de la escritura, de todos los procesos que se realizan dentro de una organización, sea esta pública o sea privada, ¿verdad? Es importante siempre documentar los procesos. No solo porque nos debemos a dos cumplimientos básicos. Uno es el cumplimiento a la transparencia. Como institución pública o privada tenemos que dar cumplimiento a esto, dado que, por una parte, estamos involucrados a una ley que se habla de la transparencia, ¿no? Ustedes dirán, pero bueno, somos institución privada, tenemos que tener también algunos procesos que nos podemos guardar, que podemos considerar dentro de la institución privada que somos. Y sí, así es, se puede, pero hay partes en las que tienen que ser siempre expuestas, siempre tienen que ser evidenciadas, como por ejemplo los acuerdos que traen consigo después alguna normativa interna, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza una reunión, se tiene que someter a votación, se toma la mejor proposición a favor, se decide en base a eso y se crea por ahí una política de la empresa, ¿no? Cuando se aprueban presupuestos también, ¿no? Ahora, ¿de qué modo una institución privada rinde cuentas, ¿no? Cuando sus normativas están realizadas conforme a las normativas de la nación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo evidencia? Mediante su documento político, que en este caso puede ser su reglamento interno, ¿no? Y se tiene que redactar ese documento, se tiene que, además, custodiar para, en muchos casos, para toda la vida, ¿no? Porque en cualquier momento nos pueden preguntar cuál ha sido tu sustento para que realices este procedimiento y lo tenemos que guardar, ¿verdad? Claro que hoy en día pues ya no guardamos todo en papel, sino que además tenemos el apoyo de las herramientas digitales que nos ayudan a guardar esto legalmente y ordenadamente para disponerlo en cuanto se necesite, ¿no? Estos fueron entonces los grandes fundamentos de la redacción de documentos administrativos. Hemos hablado también de las técnicas de redacción. Ojo, ¿cuáles son estas? Las que se basan en la ortografía, en la gramática, ¿no? Y en la comprensión también lectora, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos redactar algo que no sea entendible solo para nosotros, sino para el resto, ¿no? A quien le debemos esta explicación. Me había olvidado que dentro de las funciones principales les había dicho que era el apoyo a la transparencia, del cumplimiento a la transparencia, la ley de transparencia, pero también a la rendición de cuentas. Ojo, ¿no? Rendimos cuentas de lo que hacemos, mucho más en lo que vamos a ver hoy, que es en las transacciones comerciales, ¿no? Tenemos que evidenciar que se realizó mediante un documento, evidenciamos que se realizó una compraventa, ¿no? Entonces, para esto hay documentos específicos, ¿no? Para este proceso. Hemos hablado también de dos grandes tipos de documentos administrativos. Los documentos administrativos de transmisión, ¿no? Que quiero que me vayan escribiendo por ahí como para recordar cuáles son estos documentos administrativos de transmisión más usados. A ver, en el chat me van poniendo, me respondieron muy bien la sesión anterior. Hoy supongo que también estamos en la última, así que ya, me ponen ahí documentos de transmisión, 2 puntos, y cuáles consideran ustedes que son,
y luego me ponen documentos de constatación y juicio, 2 puntos, y cuáles son, ¿ya? A manera evaluativa, pero no pongo nota, ¿ya? Así que por lo menos quiero escucharlos o de repente si quieren abrir sus micrófonos para que me puedan compartir lo que han aprendido en estas 4 sesiones anteriores. Entonces, hoy tocaremos los documentos comerciales y legales. Les había mencionado que algunos autores discrepan de que pueda ser considerado estos documentos comerciales y legales como parte de los documentos administrativos, ¿no? A veces consideran que comerciales y legales deben ser considerados muy aparte, pero algunos autores también consideran de que sí, porque siempre un documento comercial o una transacción comercial o un procedimiento tanto comercial y legal siempre traen consigo una previa administración, es decir, una previa listado de documentos administrativos antes de llegar a la parte comercial o a la parte legal final, ¿no? Entonces, también por eso entra dentro de una clasificación especial dentro de los documentos administrativos, ¿ya? Entonces, vamos a verlos hoy. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de manera general? Documentos comerciales y legales. Yo sé que estas 2 palabritas son muy conocidas en nuestro diccionario interno, en nuestro hablar cotidiano, ¿verdad? Siempre, todos los días nos referimos a veces a esta parte comercial y a la parte legal, ¿no? Los documentos comerciales y legales en toda nación, en el Perú también, son utilizados en la labor de la redacción administrativa, pero se definen como instrumentos escritos, de hecho siempre, que formalizan y registran, como les he puesto aquí, transacciones, acuerdos, obligaciones, tanto en el ámbito comercial como legal, ¿no? Estos documentos son esenciales para garantizar justamente esta claridad, esta legalidad, este cumplimiento de las normativas vigentes en todas las operaciones empresariales y jurídicas, ¿no? A veces no necesariamente para un documento legal se desarrolla dentro de un ámbito jurídico, o sea, dentro de un litigio, dentro de un ámbito puramente legal como un estudio de abogados o un juzgado, ¿no? No necesariamente. También toda empresa que ofrece productos o servicios tiene que también tener un área legal, aunque no específica, si es una empresa muy chica, esta área legal la va a llevar generalmente la más alta dirección, ¿no? Pero si pudieran, tendrían pues una oficina legal aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque mínimamente tienen que firmar contratos, ¿no? Cuando yo tengo proveedores con quien puedo tener algún convenio especial, pues tengo que firmar un contrato con ellos, ¿no? Y esto ya se convierte en una transacción legal, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos, dentro de la parte empresarial, también contar con estos documentos puramente jurídicos legales, ¿no? Que son justamente el respaldo de lo que vamos haciendo, ¿no? Y cada uno, pues, de estos documentos cumple una función específica, ¿no? Y requiere por ahí, muchos de ellos, algún formato un poco más exigente que otros, ¿no? Y un lenguaje también muy preciso para asegurar justamente esta validez, esta eficacia, esta efectividad en el ámbito administrativo y legal, ¿no? Veamos primero los documentos comerciales, ¿ya? Bueno, los documentos puramente comerciales son pues aquellos documentos utilizados en estas justamente transacciones comerciales, ¿no? Y administrativas entre empresas, entre proveedores, entre clientes y también otras partes relacionadas en este ámbito, ¿no? Estos documentos son fundamentales para registrar estas operaciones puramente comerciales que necesitamos sustentar, que necesitamos a veces estampar firmas entre ambas partes para que nos sirva de compromiso de ellas, ¿no? Y establecer así, pues, estos compromisos legales a través de cláusulas también, ¿no? Y mantener, pues, un registro ordenado y transparente de todas las actividades comerciales de la organización. Y además, pues, cumplen con funciones contables también, cumplen con el cumplimiento tributario, cumplen con el cumplimiento contractual entre ambas partes, ¿no? Garantizando pues siempre, como les había dicho, la transparencia, el rendimiento de cuentas y el cumplimiento sobre todo a las normativas legales de la nación y también de la misma empresa, como tienen sus reglamentos internos, ¿no? Existe para todos una base legal, ¿cierto?
una base legal que nos dice, estamos cumpliendo con todo lo que nos pide nuestra nación, nuestro país, ¿cierto? Entonces, hay esta base legal de la redacción de documentos comerciales y legales en el Perú, pues está fundamentada en un conjunto de leyes, ¿no? Muy parecido a las normativas legales de los países latinoamericanos. Recuerden que tenemos mucha similitud en nuestro actuar, en nuestro quehacer administrativo y legal, ¿no? Reglamentos y normativas que establecen pues estos requisitos, que establecen las formalidades, que establecen también los procedimientos que deben seguirse para dichos documentos, para que estos documentos tengan la validez necesaria jurídica y comercial, ¿no? Entonces, estas bases legales nos aseguran pues que los documentos cumplan con lo que pide el Estado, ¿no? Y que sean reconocidos y exigibles también ante las autoridades y las partes pues, que estén involucradas, sobre todo la parte fiscalizadora, ¿no? Sabemos que siempre, toda empresa, estamos supeditadas a lo que nos puedan supervisar, auditar y fiscalizar en un periodo de tiempo quizá frecuente, no con cierta frecuencia, o también para el cumplimiento del reporte de nuestros tributos, de los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la ley 27815, que es la ley de Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Les había comentado, no sé si les comenté que la ética es muy amplia de definir, ¿no? Tenemos una ética que naturalmente sale de nosotros, de cómo nos hemos formado en familia, ¿no? Y es una ética moral por ahí de las cosas que vamos haciendo y sabemos pues que no podemos coger algo sin permiso de alguien, ¿no? Que no podemos, por ahí nos dicen no hagas ninguna cartera porque no es tuya, ¿no? Y es algo muy, muy privado de las personas, ¿no? Por ahí que, por ejemplo, nos dicen que no podemos ingresar y abrir una puerta sin antes tocar. Bueno, son cosas que nos dice por ahí que por ética, por moral no lo hacemos, ¿no? No podemos robar, por ejemplo, ¿no? No podemos mentir. Son cosas que naturalmente lo sabemos por familia, por casa, ¿no? Pero combinada con la parte profesional ya se convierte en una ética, en este caso profesional, ¿no? Y ligada a las normas legales, ¿no? ¿No? Y a veces se dice que por ahí tenemos que atender al usuario, atender al cliente, que es al final la persona a quien le debemos nuestro servicio, ¿no? Yo trabajo en institución pública y todos los que trabajamos en institución pública nos hacemos llamar servidores públicos, ¿no? Entonces tenemos que prestar este servicio, pero de la manera más adecuada, oportuna y legal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra ética profesional, nuestra ética como servidor público o como personal de atención a un público, no necesariamente una institución pública, sino una empresa también, ¿no? Nos debemos a este cumplimiento. Pero ¿por qué decimos y recalcamos legal? Porque a veces, y lo verán, aunque podría sonar contradictorio, lo legal no siempre es lo ético de la moral de la casa. Ojo, no quiere decir que sean totalmente contradictorios, son muy parecidos, pero siempre en la institución pública, por ejemplo, sucede mucho esto. A veces quisiéramos atender de nuestra manera, oportunamente, muy rápido, en cierta atención y podemos obviar algunos pasos en unos procesos que son muy importantes, ¿no? Pues puede ser que querramos emitirle un certificado rápido porque se lo está pidiendo la universidad y está bastante atrasado, hay un plazo en el que ya se está venciendo y pues ¿por qué no atenderlos? Porque tenemos un sistema además que nos puede arrojar, reportar estas notas rápidamente, ¿no? Pero hay que pedir que cumplan los requisitos primero, ¿no? Entonces hay ciertos pasos que tiene que seguir el estudiante, el usuario, el egresado, ¿no? Diferentes chicos que puedan pedir este documento, ¿no? Y si obviamos, por ejemplo, no se encuentra nuestra tesorera y obviamos el paso en el que se pide que el voucher de pago que lo paguen el Banco de la Nación o agente multired no se canjee por un recibo, podemos caer en el error de que este documento que nos han traído, este voucher, no sea verídico, ¿no? Y quien puede verificar su veracidad es únicamente tesorería, porque es únicamente ella o él quien cuenta con el sistema para brindar esa validación, ¿no? Además, mucho más que la institución pública nunca recibe dinero en mano, sino que a través de las cuentas lo recibe
en este caso el gobierno regional o el gobierno central a través de sus cuentas, ¿no? En el caso de Perú, pues en el caso de nosotros, lo recibe el Ministerio de Educación, la cuenta en la que los estudiantes, los usuarios depositan a nombre de la institución a la que pertenezco, entra directamente al Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación gestiona, enviándonos a nosotros no dinero en efectivo ni a través de nuestras cuentas, sino a través de bienes, ¿no? A través de bienes, planillas y servicios. De esa manera ingresa ese dinero, ¿no? Entonces que tenemos que velar por eso también nosotros, ¿no? Entonces obviar ese paso puede ser un poco peligroso. Entonces la legalidad va ligada a esta ética profesional en base a las normas legales que existen, ¿no? Entonces de esto habla esta ley de la ética de la función pública en general. Luego está, por ejemplo, la ley marco de comprobantes de pago, ¿no? Que hecho se fue creada hace muchos años y conforme fue pasando el tiempo, esta ley marco fue creando algunos reglamentos que permitan legalizar y tener los que ahora comprobantes comprobantes de pago contamos, que son los electrónicos, ¿no? Que ya se adaptan mucho más a nuestro actuar digital en nuestra vida moderna, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite, y tenemos que ver también cuáles de ellos, de los comprobantes de pago, son realmente los admitidos para usarlos de manera digital. Y así tenemos el Código Civil, por ejemplo, que regula estas obligaciones de los derechos civiles, incluyendo la misma redacción, la validez de los contratos, la validez de los testamentos, el hecho de poder contar con algún poder notarial, en qué casos sí, en qué casos no, ¿no? Hay una resolución, por ejemplo, de la Superintendencia de la SUNAT, que habla justamente del reglamento de comprobantes de pago y por ahí sus modificatorias que nos van indicando y actualizando cada vez, ¿no? Tenemos también otros que nos indican que, por ejemplo, ¿no? La directiva que habla, la 004 de Mineu, que habla de las disposiciones y procedimientos para el requerimiento, otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos, pasajes y otros gastos de viaje del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque los directivos, sobre todo, a veces tienen que realizar algunos viajes de, en este caso, comisión de servicios, ¿no? En favor siempre de su función principal, y el ministerio crea algunas disposiciones para esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces se le incluye dentro de su boleta de pago esta devolución de gastos, ¿no? Pero tienen que ser sustentatorios, ¿no? Y este rendimiento de cuentas va a ser para estos casos, para viáticos, pasajes y demás, ¿no? De hecho, que también hay ciertos permisos que se dan, ¿no? Como los que ocurre también con la presidenta del Perú, que no pueden salir libremente a decidir ellos solos cuáles son las comisiones de servicios que hacen, sino que además requieren algunos permisos especiales. Entonces, cada directiva nos va indicando el paso a paso de alguno de estos procedimientos, ¿no? También la Ley General de Sociedades es la que regula, en este caso, la organización, el funcionamiento y alguna disolución de estos, ¿no? Y en base a eso también se crean algunos documentos legales, ¿no? Ahora, tenemos también la Ley de Procedimientos Administrativos, ojo, ¿no? Aquí no la tengo puesta en las normas legales que han visto antes, pero es la que nos indica que podemos utilizar algunos documentos legales en lugar de otros, ¿no? Que lo vamos a ver de todas maneras más adelante. Bueno, en general la finalidad de todos los comprobantes de pago nos dicen pues que apoyamos y siempre va en función a estos consumidores finales, ¿no? ¿Para qué? Para poder acreditar la propiedad del bien. Es decir, un comprobante de pago es el que nos dice de quién es este producto o servicio, de quién es este predio de repente, ¿no? Entonces, esto es lo que me garantiza. ¿Qué pasa si yo pago, ¿no? Con mi dinero para comprar un auto, pero lo pongo a nombre de otra persona, ¿no? Y eso ya no es permitido, ¿no? Ahora tiene que figurar el comprobante de pago el dueño, el propietario de este vehículo, ¿no? Es por eso que la compra de un vehículo ya no es que se compra en la calle, yo te doy dinero ya y acá ponlo a nombre de esta persona, no. Ahora tiene que ser todo bancarizado, ¿no? Y está gestionado por una notaría. ¿Por qué? Porque un comprobante de pago va a acreditar la propiedad, ¿no?
Por eso es que cuando ocurren embargos, dicen, bueno, estás embargando algo que no es mío. Bueno, se demuestra con un comprobante de pago, ¿no? Además, porque con esto se tiene la constancia de haber realizado un pago. Es la garantía de haber pagado por ese producto o servicio. Y por eso es que también es la garantía para poder realizar un reclamo si así amerita el procedimiento, ¿no? Permite además, bueno, en nuestro país permite además de participar en sorteos de comprobantes de pago, ¿no? Mientras más documentos de estos tenemos, pues más probabilidad tenemos de que SUNAT nos premie, ¿no? Hay algo que tomar en cuenta. ¿Qué pasa con las facturas, los recibos por honorarios, las boletas de venta, boletos de viaje que han visto ustedes, los tickets y otros documentos más? Se han ido, con el pasar de los años, se han convertido en documentos electrónicos, ¿no? Entonces, la factura, el recibo por honorarios también son documentos que pueden ser utilizados de manera impresa como también como emisión electrónica, ¿no? Incluso las facturas, los recibos por honorarios, que son los que más están circulando hoy en día, ¿cierto? Y ayuda mucho, uno, en la agilización de los procedimientos, y además, pues, ya no tenemos que estar guardando estos documentos en papel que podría perderse, ¿no? Tenemos además la facilidad de que el sistema de SUNAT, en este caso, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en el Perú, nos permite que en nuestro portal, ingresando con nuestra clave de sol, podamos guardar estos documentos, ¿no? En el caso de los tickets, nos ayuda a simplificar también algunas transacciones comerciales que son muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, en las panaderías en Perú, que son muchas, a veces tenemos en cada cuadra, ¿no? La atención tiene que ser muy rápida, ¿no? Pasa también que en los centros comerciales, ¿no? O tiendas por departamento también, también los movimientos son tan rápidos que a veces no hay mucho tiempo para emitir una boleta y que espere un ratito, se la genero y ya, ¿no? Sino que se emiten estos tickets que vienen de nuestras máquinas registradoras, ¿no? Porque siempre tenemos diferentes cajas en un centro comercial, en una tienda por departamento, y nos permiten agilizar el proceso emitiéndonos los tickets, que van a contener, de hecho, información muy valiosa y muy formal de acuerdo a una boleta o factura, ¿ya? Que lo vamos a ver, de hecho, en un momento. Ahora, ¿cuáles son estos documentos más utilizados, no? Los más utilizados entre los documentos comerciales, como ustedes verán, y de hecho que ustedes han tenido ya larga experiencia sobre la utilización de estos, es la factura, la boleta de venta, orden de compra, recibos de comprobante de pago, las notas de crédito de débito, los contratos comerciales también, ¿no? Son documentos comerciales netamente, guías de remisión y estados de cuenta, que son los más usados. Vamos a comenzar a ver uno por uno, ¿ya? A ver, por ahí. Sí, se está mirando muy bien, ¿verdad? Bueno, la factura, de hecho, es un documento que detalla la venta de bienes o servicios a un cliente y contiene información como el nombre, la dirección del vendedor y del comprador, ¿no? De ambos, de ambos. La descripción, de hecho, de los bienes y servicios también va a contenerse, tiene que estar en este documento, además de la cantidad, ¿no? Si son varios de un solo rubro, pues también tendrá que contener el precio unitario, ¿no? Y por supuesto, al final, el total a pagar, ¿no? Y también, ¿por qué no? Los términos de pago, ¿no? A veces hay facturas que son con crédito y otras no, ¿no? Y se entrega con anotación del número de RUC, en este caso del comprador. ¿Por qué? Una factura solo se emite a quien tenga RUC, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no tiene RUC? No tiene, en este caso, un registro único de contribuyente, ¿no? Y bueno, puede ser una persona natural, no tiene negocio, no tributa, entonces no tiene derecho en este caso, a pedir una factura. Podrá entregarse el otro tipo de documento como una boleta de pago, ¿no? Una boleta de venta en este caso también, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la factura y la boleta de venta, ¿no? En este caso, la factura es únicamente entonces para las personas que cuentan con un RUC. Ahora, ¿qué pasa con el otro documento que se habla mucho hoy en día también? De la factura
no negociables. Vamos a ver primero dos características importantes de una factura antes de pasar a la factura no negociable, ¿ya? La factura se emite, les había dicho a las personas que tienen RUC, ¿no? Y por lo tanto les va a permitir generar un derecho al crédito fiscal. Recuerden que cuando nosotros estamos comprando, ¿no? También estamos tributando en ese momento, ¿no? Pero ¿qué pasa si nuestra compra, o somos personas naturales que no tenemos de repente un RUC? Entonces no tenemos que esa obligación de pagar quizá un impuesto grande, o de repente ni siquiera tengo deber de tributar, ¿no? Por esta parte, sobre todo por las ventas, por las compras, ¿no? Entonces no voy a necesitar tener un crédito fiscal. Entonces no voy a necesitar tampoco tener una factura, ¿no? En cambio, los que sí tienen compras grandes, o son una persona natural con negocio, ¿no? Son parte de una empresa, son directivos de una empresa, entonces sí necesitarían acumular facturas para formar este crédito, es decir, este descuento que podría hacerse en el momento de la tributación, en el momento de pagar sus impuestos, en el momento de calcular sus impuestos, ¿no? Entonces, ojo, pero el comprador lo solicita para sustentar este costo o gasto, ¿no? El que pide factura sabemos que va a pedirlo para poder sustentar estos gastos. Entonces, eso es lo más importante de una factura. Ahora, ¿qué pasa con este nombrecito? Se habla mucho de factura negociable, ¿verdad? ¿Qué cosa es la factura negociable? La factura negociable es un tipo especial, sí, de comprobante de pago, ¿no? Que además de cumplir con la función tradicional de una factura, que sirve pues como título valor, ¿no? Y permite su negociación en el mercado financiero. ¿Es un título valor? Sí, es un documento que nos va a permitir mejorar o crear liquidez, es decir, permitiendo a los vendedores, en este caso proveedores, obtener un financiamiento al ceder, al transferir o al descontar del efecto, quizá las facturas, antes que el comprador efectúe el pago. Es decir, nos sirve como parte de pago, ¿ya? Eso es lo importante de una factura negociable. Ahora, negociable quiere decir que sí, puedo endosarlo, escribir y pasa a nombre, o sea, convierte en dinero para otras personas, ¿no? Entonces, esto sí, pues me permite entonces obtener recursos en un menor plazo y condiciones comerciales con el cliente, ¿no? En operaciones de venta al crédito, sobre todo, realizadas mediante una factura comercial, ¿no? Un recibo de honorarios profesionales también, ¿no? Entonces, brinda al proveedor la fuerza para negociar mejores plazos de pago, ¿no? Y esa es la ventaja, pues, de una factura negociable. ¿Qué pasó con las facturas no negociables? Bueno, esas son las que me dicen, sí, está bien, pero no te va a permitir negociar. Y tiene que estar esa inscripción de no negociable o negociable. Las características de una factura negociable, el aspecto que tiene una factura negociable por la parte delantera es igual a todas. Y se coloca una información adicional, que en este caso sería factura información adicional de factura negociable, ¿no? Generalmente va en la parte de atrás o va en alguna parte delantera derecha, ¿no? Donde justamente se colocan los datos de la negociación posible, los datos en los que se realiza la aceptación de esta factura negociable, si lo fuere, ¿ya? Bueno, acá les pongo una diferencia entre la factura comercial y la factura negociable. La factura comercial es el comprobante de pago emitido conforme al reglamento de comprobantes de pago, la cual puede ser emitida de manera física o electrónica, ¿no? Sabemos que hoy hay mucha más emisión de electrónica, ¿no? En este caso lo establece la SUNAT, así, ¿no? En cambio, la factura negociable es un título de valor que en este caso es transferible, se puede pasar a otra persona con un endoso, de hecho, ¿no? Y que se origina pues siempre también de una compra-venta de bienes o prestación de servicios también, ¿no? Y el cual pues puede ser representado físicamente o a través de una anotación que se encuentra también en un sistema contable, ¿no? Entonces, la diferencia es que una de ellas se emite y no es una factura comercial, pero no se endosa, no se pasa a otra persona, ¿no? Y en el negociable sí, lo puedo transferir, inclusive puedo vender mi factura. Otro documento muy utilizado es la boleta, ¿no? A ver. ¿Se está escuchando bien? Por ahí no tengo ningún comentario, así que considero que estamos bien, ¿cierto? Ya han ingresado un poco más
de participantes y les recuerdo que pueden participar en cualquier momento. Ya chicos, yo creo que tienen prendidos sus micrófonos. Todo bien, muy bien chicos. Aprovechen que esta es la última sesión y estamos prestos a apoyarlos en lo que puedan necesitar o por ahí participar de repente o comentarnos qué tal le ha ido en estas 5 sesiones. ¿Ya? A ver, por ahí hay un... Muy bien, ya, listo. Además, recordarles pues que GCAP les ofrece la oportunidad de que tengan su certificado, ¿verdad chicos? Ya imagino que gran parte de ustedes ya lo han adquirido y si no, pues les invito a que se comuniquen con algunos de los administradores del grupo de WhatsApp en el que están inscritos para que puedan optar por este certificado que siempre es tan necesario. Les cuento pues que en la institución pública es súper necesario porque no se admite un currículum sin que esté documentado, ¿no? En cualquier procedimiento no se acepta, ¿no? Siempre tiene que estar sustentado por un certificado, una constancia que amerite, que acredite que tienen este conocimiento, que lo puedan poner en su currículum. En la institución privada está ocurriendo cada vez más y a veces de sorpresa. En las entrevistas a veces les piden dónde has estudiado, qué tanto has estudiado, tienes por favor tu certificado, me lo mandas al correo directamente, se lo piden sin consultarles si lo tienen. Así que por ahí tengan mucho cuidado cuando tienen su postulación en las convocatorias. A ver, nos dice Norma Gamarra Choque, nos dice muy bien, nos dice profesora, explique un poco más la factura negociable, por favor. Ya, les doy un ejemplo, ¿no? Una factura negociable es, por ejemplo, yo realizo una compra de algún insumo, ¿no? Y digo, bueno, lo voy a pagar a crédito, ¿no? Está bien, y se escribe esta negociación, bueno, esta transacción en la factura, en las anotaciones, ¿no? Y puedo yo vender, después transferir ese dinero que me deben, lo puedo transferir, ¿no? Y endoso, y en la parte donde se puede poner la aceptación, vamos a sacar de nuevo esto de aquí, a ver, en esta parte, en la aceptación, es donde pongo ahí si fue aceptado o no, en este caso estoy entregando la factura negociable, y pongo si la acepto o no, y quiénes son las personas que la adquieren, bueno, la persona que la adquiere, ¿no? Y la persona que lo entrega. Y endoso a la orden de persona tanto, el documento tanto y en la fecha tanto. Y en ese momento se convierte ya en una factura que la toma la otra persona y la puedo utilizar a cobrar, ¿no? La cobra él mismo y se convierte en un dinero para él, ¿no? Es de esta manera como funcionan estas facturas negociables, ¿ya? A ver, la boleta de venta, como les había dicho, es uno de los documentos más utilizados, estas son las características de la boleta, y para esto, pues, no necesitamos mostrar en este caso, número de RUC. Se emite simplemente con el número de documento de identidad. En este caso, nosotros tenemos documento nacional de identidad, es decir, con el DNI nada más, ¿no? Ahora, ustedes habrán visto que muchas de las boletas se llenan o se completan tan rápidamente y son entregadas tan rápidamente que a veces no está completa y obvian el colocar el nombre de la persona que hizo la compra, ¿no? El nombre, en este caso, el destinatario, no lo ponen, ¿no? Y ponen a la ligera los datos y a veces ni siquiera bien claros el producto o servicio que se ha comprado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque al momento del reclamo puede no funcionar. Ojo con esto, ¿no? Pero cuando ya compramos en una tienda por departamentos, en un supermercado, ¿no? Ahí sí, el ticket sí permite no poner esta anotación. En este caso es el nombre del propietario, ¿no? Basta que tenga en su poder este documento para poder reclamar. Es decir, compro arroz, azúcar, aceite en un supermercado, y de pronto veo que me dieron un producto que está vencido, yo voy con mi producto, voy con este ticket, que es muy parecido a la boleta, pero no va a llevar mi nombre. Entonces yo no voy a poder demostrar que este aceite es mío, ¿no? Pero es válido porque los tickets sí tienen esa presentación. En cambio, una boleta de venta, si compro una refrigeradora, ahí sí me viene el documento completo, me viene la boleta de venta completa, ¿no? En esos casos no se admite la emisión de un ticket, ¿no? Tiene que ingresar todo. De hecho, que puede ingresar una boleta de venta en un
rollo en un dispositivo rápido de atención donde también puede emitirse electrónicamente, ¿no? Sí, puede ser de las boletas a veces o las facturas que las pides, también te puede llegar de manera electrónica a tu correo, ¿no? Pero tiene que ser en el momento y tengo que revisar en ese momento con mi celular, revisar mi correo si ya me llegó, ¿no? En este caso, lo que a veces sucede que compro alguna electrodoméstico y me entrega una cinta que parece un ticket, pues en este caso en la parte de arriba a veces suele decir boleta de venta, ¿no? Entonces en estos casos sí, ¿no? Y ahí sí va a tener que estar el nombre del propietario, porque este bien, ¿no? Esta refrigeradora o cocina sí requiere que tengan esos datos, ¿no? Y en esos casos sí se entrega boleta de venta. Entonces tiene que estar en la boleta de venta el nombre del destinatario, y tiene que contener también los datos del emisor. Ojo, tiene que estar inscrito ahí el número de registro 1 de contribuyente, el RUC, del emisor, de la empresa que te está vendiendo el producto o servicio. La dirección también, la dirección en este caso es el domicilio fiscal, ¿no? Tiene que contener también una numeración. Toda boleta de venta tiene que tener una numeración, que tiene que ser de hecho correlativa, ¿no? Con un número de serie acompañado. Ustedes ven aquí que el número de serie de esta boleta de venta es 002 y el número correlativo es el 0001393, ¿no? Indica ahí, señores o señor, Ponta Service, Business, SAC, ¿no? Ahí, por ejemplo, han obviado la dirección, ¿no? Pero yo les pediría que cuando ustedes emitan o le den, tiene que estar completo, ¿no? Siempre por algo porque están de repente, quizá esto lo estén entregando a domicilio, ¿no? Y es una prueba de que se entregó a domicilio, que a domicilio se entregó. Entonces, por ahí es importante también. Podría estar dentro del documento de identidad, también podría estar el RUC, ¿no? Pero se acostumbra a poner el documento nacional de identidad, ¿no? En este caso está muy claro la cantidad, la descripción, no pusieron el precio unitario, porque en este caso se puede obviar porque solo está pidiendo un producto, pero cuando sean varios, sí amerita poner el precio unitario, ¿no? Aquí hay otro ejemplo también donde se figuran ya las partes más detalladas de la boleta de venta, ¿no? Aquí, por ejemplo, está vacío el número correlativo, ¿no? Pero mantiene un número de serie 001, quiere decir que fue el primer grupo de documentos de boleta de venta que tuvo. ¿Por qué algunas empresas tienen, sin haber terminado la numeración de correlativo hasta el final, sacan una serie 002? Quizá porque han tenido que anular una serie 001, también puede pasar. Pero toda esta notación siempre está guardada en SUNAT, ¿no? El nombre comercial es importante si la empresa lo tiene, ¿no? Si es una EIRL, la razón social puede ser el nombre del propietario, ¿no? Pero cuando ya la empresa tiene un nombre propio, un nombre de registros públicos, pues sí tiene una denominación social como nombre comercial, ¿no? ¿Qué más? Estos son los tickets, ¿no? Que generalmente les había dicho que en Perú se usa mucho en las panaderías, porque tienen este servicio rápido que tienen que dar, ¿no? Dice, Panadería Santa Rita SAC, ¿no? Petipán, dice además. Ponen Eloy Reategui 630, que es la dirección, Los Olivos, que tienen que estar inscritos, ¿no? Luego está el número de RUC, porque sí o sí, los que emiten ticket tienen que tener número de RUC. Toda empresa, así sea unipersonal, así sea persona natural con negocio, sea una persona jurídica, es decir, con RUC 20, ¿no? Todos tienen que tener un número de RUC, sí o sí. No hay razón de que no lo tenga. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar las contribuciones que tienen que dar, ¿no? Una numeración de ticket, también, las fechas también es importante, inclusive varios tienen la hora anotada, ¿no? Y bueno, viene la descripción de los productos que van entregando y un total también, ¿no? Y siempre pues estos tickets son desglosables fácilmente dentro de la máquina registradora, ¿no? Ahora, se emitirán pues estas operaciones para los usuarios finales. Siempre este documento es para el usuario final, ¿no? Son justamente documentos como las boletas de venta que son sencillos, ¿no? No es una factura. Una factura sí no puede entrar con estas características de ticket, ¿no? Y tiene que figurar, en este caso, el monto final, ¿no? Aquí tenemos una orden de compra. Aquí hay que tener un poco más
presten un poquito de atención a esta parte, una orden de compra muchas veces se toma como un documento ligero, ¿no? Es un documento comercial que emite, en este caso, un comprador a un proveedor, ¿no? ¿Para qué? Para solicitar la adquisición de algún bien o servicio. Siempre bajo condiciones específicas, previamente acordadas, ¿no? Entre las dos partes. Y este documento va a ser esencial para la gestión de compras de una empresa, ya que formaliza un pedido y tiene la validez de un contrato. Ojo, tiene validez de un contrato. No porque yo digo, uy, ¿sabe qué voy a necesitar para tal fecha, tal cantidad de insumos? Y sí, por favor, firme, el proveedor me dice, firme, por favor, esta orden de compra, para qué fecha lo necesita, se lo vamos a traer aquí, ustedes van a pasar a recogerlo, bueno, eso se clarifica entre los dos y se anota en la orden de compra, ¿no? ¿Y qué pasa si llegada la fecha, dicen, no, ya no lo necesito, ¿no? Y no le dan la seriedad necesaria, ¿no? Y se olvidan o no toman en cuenta de que sirve como un contrato. Y el proveedor quizá ya tomó todos sus previos procedimientos para poder cumplir con este ofrecimiento, ¿no? Y llevarlo a veces a domicilio también. Entonces, movió logística, movió compras también internas, movió personal, invirtió quizás en la compra de estos productos o insumos para su fabricación para entregarlo oportunamente en este caso al comprador, y de pronto si le dicen ya no lo necesito, se perjudica, ¿no? Entonces, por esto justamente es que la orden de compra sirve como contrato y puede tener una penalidad si el comprador se desanima, ¿no? Entonces, por eso hay que tomarle la seriedad del caso para emitir o solicitar una compra a través de este documento, ¿ya? Entonces, por ahí ciertas partes pueden acordar de que se puede anular el pedido en cierta fecha, ¿no? Pero esto siempre previo acuerdo, ¿no? Pero si ya es a última hora, no, ¿no? Porque siempre no va a haber una completa devolución de su pago a cuenta quizá si lo han acordado así, ¿no? O un pago de penalidad quizá por esto. Bueno, entonces hay que tomarle la seriedad del caso a estas órdenes de compra. Y bueno, si requieren un formato, siempre hay la cantidad de pedido y las condiciones también de entrega, ¿no? Nota de crédito. ¿Qué cosa es una nota de crédito? ¿Han escuchado ustedes de la nota de crédito y de la nota de débito? A ver, chicos, a ver, cuéntenme si alguno ha tenido o ha utilizado una nota de crédito, perdón, y una nota de débito, y cuál es la diferencia. Pueden abrir sus micrófonos, chicos, estamos a unos 10, 11 minutos de terminar, así que todavía tenemos tiempo. A ver, micrófonos prendidos, chicos, participen. A ver, vamos a ver, voy a verificar nota de crédito, alguno de la factura boleta. Por ahí está participando Karen. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, me gustaría escucharlos. Ya, está activado los micrófonos por si acaso, ¿ya? Si quieren participar abiertamente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. Ya. Ahí Karen nos dio una explicación de cuál es la acción que se toma en la utilización de una nota de crédito, ¿no? Norma nos dice, sí, nota de crédito anula una boleta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y la nota de débito? A ver, mientras nos comentan, vamos comentando por aquí. A ver, una nota de crédito es un documento, claro que comercial, emitido en este caso por un vendedor, ¿no? O proveedor, puede ser, para anular justamente el total o parcial de una factura previamente emitida o de una boleta previamente emitida. Este documento se utiliza para corregir errores en algunos casos, ¿no? De la factura, para ajustar de repente precios, ¿no? Quizá hubo una promoción y quiere ajustarla, quiere ofrecerla a su proveedor, ¿no? En este caso a la persona que está comprando, ¿no? Entonces por ahí quiero ofrecerle también esta nueva promoción que quizá en su momento no se dio y yo pues quiero darle, ¿no? Entonces emito una nota de crédito porque quizá no le pueda devolver el efectivo. Y como es constantemente me está comprando, entonces quizá puede emitirle una nota de crédito
para que lo utilice próximamente, bueno, en su siguiente compra, ¿no? También puede ser utilizada cuando se devuelven productos, ¿no? Aquí está el ejemplo por ahí muy utilizado por las tiendas por departamento, los supermercados, donde uno va, realiza una compra, por ejemplo, me compro una blusa, una chompa, una casaca, lo que fuera, ¿no? Y de pronto me doy cuenta pues que no me queda. Quizá no hubo probadores, no sé, y me dijeron pueden probarse y después devolver, ¿no? Y tiene un tiempo para devolver el producto, ¿no? Incluso hay un tiempo para devolver y devolución de dinero. Y hay otro tiempo un poco más prolongado donde puedes devolver, pero no te devuelven, te puedes devolver el producto, pero no te devuelven el dinero, ¿no? ¿Y qué hacen con esto? Te emiten una nota de crédito. No, no te dan el efectivo, lo que pagaste en tu cuenta, no. Sino te emiten una nota de crédito para decirte, bueno, lo puedes utilizar esto como dinero en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, la nota de crédito puede ser para esto, ¿no? Para poder también canjearlo con la devolución de los productos que puedan darse, ¿no? También puede ser para utilizarlo, como les digo, en la utilización de ofertas adicionales o para poder ajustar de alguna otra manera algunos precios, ¿no? Entonces se puede utilizar entonces para anular totalmente el pago de una factura de boleta o parcialmente también, ¿no? Entonces, dentro de las funciones y los usos está pues la corrección de errores también, porque puede haber un error, la devolución de los productos, ajustes de precios o la cancelación parcial o total de una factura o boleta. ¿Qué debe contener? ¿Qué debe contener una nota de crédito? Debe contener datos del emisor, siempre. Datos del comprador también, porque tengo que saber con quién hago esta devolución, ¿no? ¿Qué más? El número, un número de documento de la nota de crédito tiene que tener este número identificador único, ¿no? Que va a permitir justamente rastrear la nota de crédito con los registros contables, porque esto siempre me va a servir de sustento de que tuve que hacer una devolución, ¿no? Si no emito una nota de crédito y lo dejo así, quiere decir que no va a haber devolución y por lo tanto mis tributos van a correr en base a la factura o boleta que emití. Entonces conviene en este caso, si hago una devolución, que emita una nota de crédito. Es importante, porque si tú ¿qué tal si estoy devolviendo la totalidad? ¿No? Y de pronto se va a duplicar el ingreso, ¿no es cierto? La referencia de la factura original, o sea, ¿a qué le estoy afectando? Estoy afectando a una factura, estoy afectando a una boleta, a la totalidad de la factura, a la totalidad de la boleta, y esto es la referencia que doy en el documento, justamente con el número y la fecha del documento de referencia, ¿no? Sea factura o boleta. El motivo de la emisión, ¿no? Esto va a ayudar a la parte contable también a saber cuáles son los motivos, porque también con esto puede acompañar otro movimiento más interno para la empresa. Entonces se explica el motivo por el cual se emite esta nota de crédito, ¿no? Como devolución de productos, corrección de errores o ajuste de precios. El detalle del ajuste, es decir, la descripción de los productos o servicios afectados, ¿no? En cantidad y en importe. Recuerden que es mucho más importante también justamente cuando tengo este ajuste parcial, porque a veces no es total, ¿no? A veces, ¿qué pasa cuando compro una refrigeradora, compro una cocina y compro por ahí un ventilador, ¿no? Y todo esto está en una misma boleta, ¿no? Y por ahí deseo devolver el ventilador porque no me funcionó para nada, ¿no? Y necesito que me devuelvan mi dinero, me den una nota de crédito. Entonces, esa anulación de esa boleta va a ser parcial porque solo estoy devolviendo el ventilador y no la refrigeradora y la cocina, ¿cierto? Entonces, se necesita dar esa explicación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con las notas de débito? A ver, y aquí veamos la diferencia. Las notas de débito. En este caso, la nota de débito aumenta el importe total adecuado con el comprador. En este caso, sucede lo contrario a la nota de crédito, ¿no? Es un documento comercial, entonces emitido por un vendedor o un proveedor para aumentar el monto adecuado. Pero ¿en qué casos voy a aumentar este monto adeudado, este monto pactado, ¿no? Generalmente también para corregir errores. ¿Qué pasa si firmé un contrato y una orden de compra donde dije el producto cuesta tanto, ¿no? Y además
el comprador es recurrente, sabe que el producto está así, ¿no? Entonces, por ahí ambas partes podrían ser evidencia, bueno, saben de que hay un error ahí, que se tiene que hacer un ajuste, en este caso a favor de la empresa que te está vendiendo, y le tienes que dar más dinero, ¿no? Bueno, esto sucede cuando en este caso proveedor y comprador son frecuentes, ¿no? Y por mantener buenas relaciones, pues que no quieren entrar en conflicto y se puede generar una nota de débito, ¿no? Quizá pueda ser a crédito, te pueda pagar después, pero te ajustan el precio, ¿no? Y se corrige en este caso, ¿no? Se descubre por ahí y se agrega al cargo adicional. Puede ser que le paguen después, puede ser inmediatamente, con un plazo corto, largo, bueno, eso ya lo acuerdan entre las dos partes, ¿no? Las características, entonces, puede ser para corregir errores, también puede ser cuando demoren el pago de repente del crédito, y entonces hay que ajustar precios porque quizá pierdan la promoción que se les ofreció, ¿no? Porque una nota o un precio promocional a veces que se le entrega a crédito, se le dice, bueno, tienes hasta tal fecha, si no pierdes el beneficio. En este caso, se va a tener que ajustar el precio, ¿no? A veces cuando se ponen de acuerdo en que se va a pagar en 2, 3 partes y de pronto se tardaron días en pagar, ¿no? Entonces puede generar también intereses por mora. Entonces por eso también se va a generar una nota de débito, ¿no? Cuando se tiene que incrementar en la factura original y si se decide pues añadir algún cargo adicional, ¿no? Pues siempre convenido por las dos partes y con algún motivo justificado, ¿no? Entonces, los datos que va a contener también son parecidos a cualquier documento, tiene que contener el dato del emisor, los datos del comprador, el número, la numeración siempre tiene que ser un identificador para poder rastrear esa nota de débito con otros registros contables, la referencia de la factura o boleta original, ¿no? Que haya causado justamente esta emisión de esa nota de débito también se necesita anotar. El motivo de la emisión también, el detalle del ajuste y el monto total, ¿no? Entonces, esta nota de débito también es bastante usado dentro de las transacciones comerciales, ¿no? La guía de remisión, a ver, veamos por aquí, la guía de remisión. La guía de remisión se utiliza, creo que también por ahí hemos tenido alguna actividad con guía de remisión porque a veces hemos recibido en casa algunos delivery, ahí desde la pandemia se recibió gran cantidad de repente de deliveries y nos hemos dado cuenta que a veces nos traen a nuestro domicilio productos que no hemos podido traer nosotros porque nos tenido que pagar una movilidad o de repente con movilidad gratuita, no otorgado por la empresa. Por ejemplo, cuando compramos una lavadora, una refrigeradora, por fin de que nos cumplan la garantía en el tiempo que hemos pactado, preferimos no traerla, ¿no? Y que ellos mismos nos la traigan, nos la trasladen a nuestra casa, incluso la instalen en el lugar donde deba estar, ¿no? Y para esto se genera una guía de remisión, ¿no? Que va a garantizar en este caso la llegada de este bien o de la mercadería al lugar esperado, ¿no? Por el transportista enviado por los mismos vendedores, ¿no? Entonces este documento es esencial tanto para fines de control tributario como para evitar por ahí informalidad en el transporte de bienes también, ¿no? ¿Por qué? Porque ese documento va a contener los datos del traslado, ¿no? Si hubo un vehículo, pues privado también va a contener todos los datos de este vehículo, ¿no? Y quién incluso fue el chofer y el número de placa y todo lo demás, ¿no? Entonces, estos datos son importantes para poder garantizar, en este caso, la llegada con éxito del producto que es solicitado, ¿no? ¿Qué otro documento más se utiliza? Los estados de cuenta. Pero ahora, bueno, los estados de cuenta lo emiten pues los bancos, las entidades financieras como cajas municipales, las entidades de ahorro como cooperativas, ¿no? También todas estas tienen que emitir un estado de cuenta, ¿no? De hecho, que tiene que ser periódico, ¿no? Mes a mes, ¿no? Donde puedo ir viendo los movimientos que voy realizando de acuerdo a mi tarjeta de crédito o de repente al crédito directo que tuve con la empresa, ¿no? De repente tengo un crédito muy particular con este proveedor, entonces me tiene que emitir un estado de cuenta también de lo que voy pagando, ¿cierto? Entonces es otro documento también considerado comercial. Aquí tenemos dos cuadritos que nos resumen las características generales y comparativas que tengan estos documentos especiales comerciales más utilizados, ¿ya? Así que lo dejo ahí para que lo lean.
Y pasemos así un poco más rápido a estos documentos legales. Los documentos legales, de hecho que también por ahí tenemos alguna experiencia, son, como les digo aquí a la letra, son registros escritos que formalizan, que van a autenticar y regulan estos acuerdos, derechos, obligaciones y actos jurídicos entre personas, entre entidades y también instituciones, ¿no? Estos documentos, de hecho, son fundamentales en el ámbito legal y pues que tienen la validez ante autoridades y pueden ser utilizados pues como evidencia de procesos judiciales incluso, ¿no? De procesos administrativos y también de procedimientos notariales, porque muchos de los trámites administrativos que realizamos se realiza con sustento notarial. Entonces necesitamos contar también con muchos de estos documentos legales dentro del acervo documentario de toda institución, sea público o privada. Entonces su redacción y estructura pues deben cumplir, ¿no?, con requisitos específicos establecidos por la ley, ¿no?, por la ley de cada país, ¿no?, para garantizar justamente esta efectividad, esta eficacia y también la legitimidad sobre todo, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de documentos legales son los que están vinculados con el funcionamiento de las empresas, ¿no? Uno, el bastante utilizado, son los contratos comerciales, ¿no? Son acuerdos pues entre dos o más partes que establecen pues los derechos y obligaciones de ellos, ¿no? Puede estar en los contratos de arrendamiento, los contratos de compra-venta, los contratos de trabajo también, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el acta notarial. A ver, está circulando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ahí está. El acta notarial. Cuando vamos a constituir una empresa, por ejemplo, necesitamos tener nuestra acta notarial, ¿verdad? Entonces, este documento es elaborado por un notario, quien va a certificar los hechos y los acuerdos, dándoles a estos, pues, la autenticidad legal, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? Este de acá, por ejemplo, indica todas las partes que contienen los vistos, el cierre, el antecedente que tiene un acuerdo al final entre las partes que firman, ¿no? ¿Qué más? Este, por ejemplo, acto de sorteo. A ver, ¿no? También cuando se hace un sorteo, se invita siempre a un notario que garantice la legalidad del procedimiento, ¿no? Y allí, pues, tiene que establecer cuál fue el paso a paso y cómo se obtuvo al final a los ganadores del sorteo, ¿no? Y tiene que garantizarlo también con sus firmas, ¿no? En este caso con las firmas notariales. ¿Qué más? Tenemos el poder notarial. El poder notarial es un documento que otorga una persona la capacidad legal a otra para que actúe en su nombre y representación, ¿no? Y este poder, que de hecho el notarial tiene más sustento porque lo firma un notario, lo garantiza un notario, ¿no? Y por eso es que a veces nos piden en unos casos, en unos trámites, que nos acerquemos a realizar un trámite en favor de otra persona con una carta poder, ¿no? Algunos piden carta poder simple, ¿no? Otros piden carta poder legalizada, ¿no? Va a depender de qué asunto necesitamos tener. Por ejemplo, en institución que se recogen, se emiten certificados de estudios, se emiten constancias de estudios, se emiten récord por ahí académicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tramitan títulos también, ¿no? Títulos profesionales. Entonces, por ejemplo, para que recojan un récord académico, que recojan una constancia de estudio, le pedimos una carta poder simple, ¿no? Inclusive una carta poder o un poder simple puede ser redactado hasta a mano, ¿no? Con una frase basta, podría ser, ¿no? Nosotros acostumbramos a entregar un carguito cada vez que ellos solicitan un trámite y este cargo es muy delgado, ¿no? Inclusive les podemos decir que en la parte de atrás escriba ahí el titular, autorizo a la persona fundamental a que recoja el récord académico en mi representación y firmo la autorización y eso se convierte en una carta poder simple, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienen que recoger un título de profesional técnico? Ahí sí cambia la situación, ¿no? Porque los títulos se entregan de manera estrictamente personal. Entonces, pero la carta poder notarial sí le permite a este representante a que pase a recoger, ¿no? Pero sí pues tiene que ser notarial, ¿no? Que le llamamos la carta poder legalizada, ¿no? Que la legalice en este caso una notaría necesariamente.
¿no? Entonces, este es el peso que tiene una carta poder. Va a depender de para qué usos los necesito, ¿no? En algunos casos será un poder simple y en otros casos será legalizado con poder notarial. El testamento es otro documento también legal que a veces lo requerimos en el trámite documentario empresarial porque las empresas pues también se heredan, ¿no? No si duran por muchos años van a tener que ser heredadas, ¿no? Este documento es el documento en este caso en el que la persona manifiesta su última voluntad sobre la disposición de sus bienes después de su fallecimiento, de hecho que se hace en vida, ¿no? Lo que se hace de manera póstuma ya es otro tipo de documento, no es un testamento, ¿no? Eso es una sucesión intestada, ¿no? Que lo realizan los deudos en este caso, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la resolución judicial. ¿Qué nos dice la resolución judicial? Bueno, estos son decisiones emitidas, de hecho, por un juez, ¿no? Que resuelve un litigio y establece, pues, en este caso, las obligaciones y los derechos entre las partes que se han involucrado, ¿no? Y esto es a través, pues, de una resolución judicial. Tenemos también estos documentos que se llaman de las denuncias, en este caso las denuncias policiales, ¿no? Existe una copia certificada digital de esta denuncia. Bueno, la denuncia en el Perú funciona así, ¿no? Te acercas a la policía de tu jurisdicción y explicas lo que ha sucedido, te emite un documento que se llama la denuncia y esta puede ser, se ingresa a un sistema, en este caso los de la Policía Nacional ingresan el documento a un registro, en este caso digital, y puedo yo solicitar posteriormente una copia certificada digital, que es lo que necesitan a veces las entidades que me piden a mí la denuncia, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando ocurre un uso indebido de datos de una tarjeta, ¿no? De una tarjeta de crédito, ¿no? Como han ocurrido muchas veces los consumos indebidos, ¿no? Por ejemplo, estoy en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y he hecho algunas transacciones por ahí de compras, ¿no? Y luego me regresé a Perú. Y estando en el Perú, tengo un consumo en Argentina. ¿Qué puede estar pasando ahí? De hecho, que alguien ha suplantado el uso de mi tarjeta, ¿no? Entonces emito una denuncia, saco una denuncia y digo, bueno, yo estuve en Perú y pongo la denuncia aquí, ¿no? No necesariamente el delito se ocurrió en el Perú, pero lo puedo denunciar aquí, ¿no? Si ya tienen que hacerse las investigaciones, eso está en manos de la policía, pero por lo menos emito mi denuncia para que el banco pueda actuar, ¿no? Entonces, y el banco me pide a mí el certificado, la copia certificada digital, en este caso de la denuncia policial, ¿no? Y es la que solicito en este caso a la Policía Nacional del Perú. ¿Qué más tenemos? Las declaraciones juradas. Este documento ha simplificado mucho el trámite administrativo. Perdonen que me alargue un poquito, pero aquí ya terminamos y nos despedimos, ¿ya? A ver, ¿qué pasa? Hace muchos años se pedía, por ejemplo, este documento de aquí al lado derecho, que es el certificado, bueno, esta es una declaración jurada que simplifica, pero pedían anteriormente el certificado domiciliario, ¿no? Cuando me cambié de domicilio tendría que solicitar o tramitar mi certificado domiciliario y presentarlo a la entidad que me lo pida, los bancos, seguros, etc. Pero hoy la ley 28882 nos dice que se puede simplificar, es decir, que puedo declarar bajo juramento en qué domicilio estoy ahora, ¿no? Entonces es legal redactar una declaración jurada de domicilio diciendo que yo, fulana de tal, Sara Angélica Vaca Contreras, de nacionalidad peruana, con DNI número tanto, domiciliada en pleno uso de mis facultades, declaro bajo juramento que mi dirección actual es tal. Y punto. Sigo el formato, firmo, pongo mi huella digital y listo. No necesito mostrar otra cosa más que mi declaración jurada de domicilio. Pero ¿qué pasa si el banco o una aseguradora especial me dice, no, ¿sabe qué? Además necesito que su DNI, su documento nacional de identidad, tenga en la inscripción de su nuevo domicilio. Bueno, si esto es una cosa legal que me lo exige el banco o algún tipo de seguro, pues lo tengo que realizar, ¿no? Y para esto, pues existe un tiempo prudencial que me lo pueda solicitar, ¿no? Porque esto no es inmediato.
pero para muchos trámites que son muy frecuentes no es necesario. Por ejemplo, para una matrícula de jóvenes, para una atención médica en los ministerios de salud, no. ¿Pueden pedir, además de esta declaración jurada, un recibo de servicios? Sí. Y esto es sencillo porque en el domicilio donde yo vivo puedo conseguir, así sea una conjunto habitacional o así sea una propiedad compartida, puedo tener el recibo porque estoy viviendo ahí, ¿cierto? Y esto garantiza la verdad del documento. Entonces, esta declaración jurada, aunque la ley me dice es la simplificación administrativa, me lo permite hacer, hay que tener siempre, hay que aceptar lo que me pide la empresa a la que voy a llevar ese documento, ¿ya? Así que me permiten, pero para algunos casos, por ejemplo, matrículas de estudiantes, seguimiento estudiantil, sí, no me pueden exigir, en este caso, un certificado domiciliario. Ahí sí, sí o sí, es legal presentar la declaración jurada, ¿no? También existen otras declaraciones juradas, por ejemplo, para poder decir a qué sistema pertenezco de pensión, ¿no? Pero bueno, esto es fácilmente declarable. ¿Por qué? Porque la empresa que te contrata, que te pide a ti que declares a qué perteneces o en cuál quieres estar, y si necesitan evidenciar a cuál perteneces, pues se puede buscar en la Superintendencia Nacional de Administración, en este caso de seguros, ¿no? Entonces, sí podemos buscarlo, así que sí sirve y es fácilmente recibible declaración jurada de elección de sistema de pensión, ¿ya? Y de declaración jurada también a la cual pertenece. Declaración jurada de doble percepción. ¿Qué pasa? Esto sucede más para la institución pública, les contaré, ¿ya? ¿Por qué? Que la institución pública nos dice en el Perú que no podemos tener una doble percepción mayor a 60 horas de trabajo, ¿no? Toda persona, todo servidor público no puede trabajar con doble percepción del Estado con más de 60 horas. Es decir, puedo trabajar aquí dictando clases de repente en el instituto no sé cuánto y dicto 40 horas. Pues si quiero trabajar en otro sitio más, puedo dictar hasta 20 horas nada más, ¿no? No puedo trabajar más. Si yo trabajo de repente en la parte administrativa, en un lugar, y mi trabajo es de 8 horas diarias, porque es 5 días lo que debo estar, y son 40 horas, entonces puedo trabajar en otro sitio con 10 horas, con 15 horas o hasta 20 horas en el Estado, ¿no? Entonces, y declaro además si tengo o no doble percepción, y tengo que decir la verdad, porque de igual modo van a buscar la evidencia, ¿no? Y esto se pide como parte de una convocatoria de trabajo público, ¿no? Y se pide toda esta lista de declaraciones, pero de igual modo lo van a evidenciar. Y si por ahí pescan que tu declaración ha sido falsa, simplemente te sacan de la convocatoria y ni siquiera te permiten terminar el proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la firma de estas declaraciones juradas, ¿no? Y si tienen que orientar ustedes a los participantes en su empresa, pues también tienen que apoyarlos en esto, ¿no? ¿Qué más? Declaración jurada de parentesco y nepotismo. Es que lo que pasa es que no puedes trabajar en un sitio en un área donde tengas como jefe a tu familiar directo, ¿no? No es ético. Entonces, ¿por qué? Porque estarías cayendo en nepotismo, ¿no? Porque siempre podría, sin querer, caer en el favoritismo. Entonces, esto está prohibido. Por eso que está prohibido las recomendaciones en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones y por ende, bueno, son formatos, ¿no? Son formatos, inclusive cada empresa puede crear sus propios formatos de declaración jurada. La empresa privada, por ejemplo, tiene mucho más libertad en crear algunos formatos de declaraciones juradas, ¿no, chicos? Bueno, hemos llegado a la parte final de este curso de redacción de documentos administrativos. Ya voy a mostrarles nuevamente los temas para que se recuerden todo lo que hemos visto en estas 5 sesiones en vivo. Me da gusto que hayamos terminado, que hayamos llegado hasta aquí con todos ustedes. Sé que, y los felicito además por haber llegado hasta aquí porque han decidido pues optar por aprender cada vez más sobre esta parte de documentos administrativos, ¿no, chicos? Entonces, seguramente pues que algunos no han podido asistir hoy y llegar a esta siguiente sesión, pero estoy seguro de que van a ver las sesiones en vivo y a ellos también les traslado pues mis felicitaciones de la finalización con éxito de
curso, chicos. Les deseo para todos éxitos en todo lo que hagan, en su vida personal, en su vida laboral y en su vida estudiantil también. Entonces, nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta muy pronto, chicos. Nos vemos. Gracias.